a dar también la bienvenida a nuestra hermana Yael. Bienvenida, mi hermana Yael, buenas noches. Muy buenas noches, mi hermana Janet. Buenas noches, mis hermanos. Gracia y paz y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Para mí es una gran bendición y un privilegio de Dios poder estar acá compartiendo con ustedes nuevamente lo que es la escuela de evangelismo. Quería confirmar con ustedes si me escuchan bien. Hacen así con la manito, si está todo ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a iniciar, como decía mi hermana Janet, con una oración nuevamente para que el Señor nos dé la guía del Espíritu Santo dentro del mensaje. Sí, oremos, amado Dios y Padre. Te damos gracias. Estamos una vez más reunidos acá reconociendo que solo tú eres Señor, que solo tú eres nuestro Dios y que tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Venimos ante ti reconociendo, Señor, que Jesús es el Cristo, reconociendo que te necesitamos, reconociendo y rindiendo nuestra vida a ti ante nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey, agradeciéndote por esta salvación tan grande, por este misterio eterno, Señor, que nos has dado, que nos ha brindado la vida, que nos vivifica diariamente y que nos hace ser testigos de este precioso evangelio. Llénanos hoy en la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos recibir este mensaje con gozo, con alegría y que sea tu Espíritu obrando para el crecimiento y para que rinda fruto este mensaje, Señor. Quebranta en nosotros todo lo que no te pertenezca, todo, Señor, lo que no se asemeje a ti. Y te pedimos que cumplas tu horario en nuestra vida, Señor. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, Señor. Que podamos vivir no ignorando el mundo, Señor, en el que vivimos, sino conscientes espiritualmente de que tú nos has dado este mensaje para recibir la vida y para revivir a otros. Oro por mis hermanos también, Señor, para que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón y que toda distracción, Señor, sea desvanecida en el nombre de Jesucristo y oramos en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recordar, mis hermanos, nuevamente que estamos, déjenme compartir la pantalla para no enredarme, en la escuela de evangelismo. Ahí voy. Está acá, listo. Estamos hoy en la escuela de evangelismo de los miércoles de nuestra iglesia eh, y recordamos la palabra base de nuestra escuela de evangelismo, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2 del 1 al 7, que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Y recordamos el propósito de nuestra escuela de evangelismo, que es levantar estos obreros, estos discípulos, ¿no? Y levantando estos discípulos y estos obreros, pues vamos a levantar el movimiento de evangelismo en cada región, que es el movimiento de vida, de salvación, que no se detiene, sino que va hasta la próxima generación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través del aposento alto. Desde el aposento alto hasta que se levanten las iglesias regionales. ¿Sí? Y el contenido, nosotros como iglesia estamos unificando el mensaje. No es mi mensaje, no es el mensaje del hermano Alberto, no es el mensaje de William, no es el mensaje de Xiojira, no, es el mensaje del evangelio. Ah, que es mío es otra cosa, pero es el mensaje de que Jesús es el Cristo, ¿no? Entonces, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo únicamente, solamente estableciendo el reino de Dios y solo vivir con la guía y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es lo único que puede realmente salvar y sanar. Entonces, para entrar un poco más dentro de este tiempo, hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Aquello, nosotros que hemos aceptado esta misión de evangelismo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque esto no salió de la nada. Ay, yo tengo esto, no. El Señor es quien ha puesto este deseo en nuestro corazón y nos ha llamado.
Y lo que debemos saber es que nosotros no somos predicadores. Hermana, qué error, ¿cómo que no? Nosotros no somos predicadores, somos testigos. Y no me malinterprete. También predicamos, pero directamente no somos predicadores. Primero somos testigos de la evidencia del Evangelio y predicamos este Evangelio, que como les acabo de compartir es solo Cristo, es para establecer el reino de Dios, no mi gobierno ni mi parecer, y para vivir y enseñar a otros a vivir de la guía y la llenura del Espíritu Santo. Nosotros no predicamos nuestros cambios, no predicamos nuestras mejoras, sino el Evangelio, ¿verdad? Que salva. ¿Y que salva de qué? De la condición espiritual de estar separado de Dios. Solamente Jesucristo puede librar al hombre del pecado que lo lleva a la muerte. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos convencer a la gente y lo hemos venido hablando estas semanas, ¿no? Ay, y yo he dejado de hacer esto. Ay, yo me he quitado aquello. Y yo le compartía al grupo de los martes. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene a Cristo, que se porta bien, que come sano, que mira, le hace el bien sin mirar a quién, que reparte sopas, a una persona que no tiene a Cristo, que también se come sano, que se porta bien, que reparte sopas, que es filántropo, que ayuda aquí, que ayuda allá? ¿Cuál es la diferencia? Una persona puede dejar de robar, de matar, de mentir, pero eso no restaura su relación con Dios. No lo vuelve al estado original. Entonces es importante que nosotros sepamos el poder del mensaje que es vida. ¿Sí? Por eso la semana pasada compartíamos que antes de ir al campo debíamos recordar y hacer tres cosas. Vamos a dejarlo por acá nuevamente. Número uno, editar el mensaje. ¿Qué es editar el mensaje? Ordenarlo. Esa preparación de la que nos está hablando aquí la palabra en Timoteo, ¿no? El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Y a qué nos llama el Señor? A que nos preparemos, ordenar el mensaje, transcribirlo. Esto es recibir el Evangelio. Número dos, planificar con la oración. Hablábamos del diagnóstico del campo y de los títulos de oración. Y profundizo un poquito más en esto, porque nosotros tenemos un diagnóstico general, fundamental, que ya sabemos. ¿Cuál es el diagnóstico fundamental? Que el hombre está separado de Dios. El problema fundamental del hombre es que está en pecado que lo lleva a la muerte. Ese es el primer diagnóstico. Sabemos que nacen separadas de Dios, pero ¿qué voy a planificar yo en el campo? Tengo que diagnosticar qué es lo que gobierna en ese campo consecuentemente por esa separación. Si es la incredulidad, si es la idolatría, si es la hechicería, si es el chamanismo, si son las ideologías. Ah, pero hay muchas iglesias cristianas en ese campo, pero si están en legalismo porque no predican a Cristo, si están en misticismo porque no predican el reino de Dios. Ah, si caen en buenas obras porque no reciben la guía del Espíritu Santo. Entonces, editar el mensaje, recibir el Evangelio, el planificar con la oración es disfrutar este evangelio, confirmar la palabra dentro de la oración. Y número tres, diseñar con el evangelio. Al campo donde yo solo puedo ir, buscar esa guía del Espíritu Santo de cómo voy a evangelizar, entendiendo este estado espiritual del campo del que acabo de compartir, ¿no? Y esto es ser testigo. Y como cuarta cosa que les decía que está intrínseco, esto todo primero, como dice la alabanza, empieza en mí. ¿Sí? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces somos testigos de ese mensaje. ¿Sí? Entonces, el día de hoy debemos recordar que el evangelismo comienza desde la oración. Voy a tratar de, antes de entrar como el tema del camino de salvación, dar una breve introducción del plano general del campo, ¿no? Entonces, el evangelismo comienza desde la oración. En el momento que el evangelio ha tomado lugar en mi vida, Dios no solo pone el deseo de salvar el mundo, sino que nos llama, nos prepara para enviarnos. Hay algo importante que nosotros debemos, yo siempre le digo algo importante, pero todo es importante. Nosotros debemos saber que Dios tiene todo, todo es todo, nada es nada, pero aquí es todo, todo preparado en el campo. Dios, a través del Espíritu Santo, es el que propicia los encuentros. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y de justicia, y Él es quien da el crecimiento.
yo tengo que conocer cuál es mi trabajo y mi posición. Soy un testigo mensajero. Nosotros no debemos forzar nada, no debemos competir con nadie, solo debemos tener los títulos de oración personales de la iglesia y por la iglesia, pastores, líderes, remanentes, por la Iglesia Universal de Jesucristo, porque se unifica el mensaje y por los campos. ¿Por qué? Porque si nosotros no recordamos que el campo es del Señor y no mío, yo voy a caer en mucha frustración, porque el horario de yo quiero que sea ya. Entonces vamos a repartir bibliazos y esa no es la hora del Espíritu Santo, es mi corazón en humanismo. Entonces es muy, muy importante que nosotros como evangelistas en esta escuela de evangelismo vivamos 24 horas dentro de la oración. Como les dije en algún mensaje, Dios siempre está dando respuestas. Puede ser un sí, puede ser un no y puede ser una espera, ¿verdad? Pero si yo no estoy concentrado, no lo voy a poder ver y voy a pelear con Dios y voy a entonces centrar mi oración en el por qué, pero para qué, pero por qué, pero para qué. No voy a tener la fe. Porque a veces sí, nosotros no le pregunté a Dios el por qué ni el para qué. No, hermano, confíe. Confíe que el Señor tiene todo preparado. Entonces, ahora, esto que estamos recibiendo semana tras semana junto con los materiales, debemos saber cuándo y en qué momento compartirlo. Porque como les dije, muchas veces vamos a tener 5 minutos para compartir el Evangelio y salvar un alma. Otro momento podemos tener 20. Y si el Espíritu lo permite, tendremos más tiempo. Pero no es el tiempo lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Sino que podamos entender que este material es un material de evangelismo y discipulado. Les explico, es decir, para que nosotros nos preparemos, esto no es para que se lo mande la gente a transcribirlo, usted tiene que transcribir y que nos preparemos para nutrir a los nuevos creyentes. Es decir, usted compartió el mensaje del Evangelio. Una vez que compartimos el mensaje del Evangelio, y la persona acepta a Cristo o no, porque pasa que la gente escucha el mensaje y no, todavía no quiero aceptar. Pero nosotros hacemos una invitación particular. Desea que yo comparta una vez a la semana con usted el mensaje del Evangelio. Y si esa persona acepta eso, aunque no haya aceptado a Cristo o si lo haya aceptado, es que nosotros comenzamos a compartir el movimiento de vida y de nutrición. Es decir, este material que tiene la palabra junto con la oración. ¿Sí? ¿Por qué el material? Porque este es el acompañamiento diario que las personas necesitan para desarrollar su vida de fe en lo personal. Todas las personas y nosotros debemos, esta es nuestra vida, yo soy testigo de mi vida. Todos necesitamos tener el tiempo de las concentraciones, en la mañana, en la tarde y en la noche. Todos necesitamos el tiempo en soledad de transcribir el mensaje, de ordenar la oración, de vivir en comunión. Es decir, así como yo lo recibo, lo transcribo, lo ordeno y oro con el mensaje, ellos también deben tener la capacidad de hacerlo. Ahora, esto sin presión, sin atormentar. ¿Por qué? Porque a veces yo solamente pregunto, ¿cómo van con la transcripción? Y la gente se timbra, no, llevo 2, llevo 3, 5, no, hermana, no. Entonces yo le digo, no se preocupe, no se preocupe. Tome un día a la vez, solamente no deje de hacerlo. Si hace uno un versículo al día y puede meditar en él, gloria a Dios, es gracia también. Pero veo el estado espiritual y lo tengo en oración. Es un título de oración también, ¿sí? No para atormentar a la gente, pues si no, se va. Entonces, antes de iniciar con este segundo mensaje, hay 2 características que debemos desechar en el campo y por lo que debemos orar. Siempre todo en oración. Vamos a poner aquí todo en oración para que no se nos olvide. La característica número 1 que debemos desechar, ¿verdad? Antes, cuando el Señor nos permite abrir el campo, es la negatividad. ¿Sí? Debemos tener la fe. ¿Por qué la negatividad? Porque nosotros a veces compartimos el mensaje y les digo esto porque esto es muy recurrente. Lo dije bien, lo dije mal. Ay, yo lo ordené 300 veces, pero seguramente fue que no compartí. Ajá. O es que ese hermano no quiere. No, ese hermano, mira, yo no le tengo fe. Había una muchacha del campo que me decía, yo a la China no le tenía fe. Y eso me causaba gracia, pero igual lo mantengo en oración.
Nosotros no le tenemos fe a la gente. No, es que ese señor es duro como, y yo voy con esa fe. Él es duro como una piedra, no va a recibir. Es que él sabe mucho de la Biblia y como yo le comparto el Evangelio, todas las personas desean y anhelan, aunque no lo sepan, a Cristo. Pero hay opresión. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, las armas de nuestra milicia no son carnales, todo en la oración. Entonces, ¿qué hago cuando yo veo eso en el campo cuando comparto? Título de oración. Título de oración. Ay, le compartí y me salió con grosería. Grosería, anoto por ahí en mi cuadernito. María Pérez, grosería, le anoto. Y empiezo a orar para que el Señor abra su corazón y que el Espíritu Santo haga esa obra y para que yo también pueda tener la fe correcta. La negatividad no es fe. Yo no estoy hablando de positivismo tampoco, ojo. No estoy, vaya con un corazón positivo, no, vaya con oración. Si yo voy a la oración, es fe, porque yo estoy creyendo cuál es la fuente de vida. Y número dos, la crítica. Ay, crítica, pues bien, crítica. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces, a veces no, nosotros debemos evitar escandalizarnos en el campo para no caer ni en humanismo ni en legalismo. Porque todas las personas vienen de ser hijos del diablo. ¿Qué yo puedo esperar de las personas? Empiezo, ay, no, y usted hace eso, ay, aquello, no. Ay, no, esta gente de verdad que no sé, es insalvable. No, 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 no. Nosotros debemos entender la condición espiritual de las personas, que las personas están sufriendo. Y yo siempre digo esto, la gente hace lo que puede con lo que tiene sin tener a Cristo, porque no tienen la vida. Todo lo que hacen está muerto y eso lo vamos a ver hoy, dentro de las consecuencias. La mujer y el hombre, todo lo que intentan hacer con su esfuerzo, a su manera, con buen corazón, con mal corazón, con lo que sea, es estéril. Entonces nosotros tenemos que guardarnos mucho de solamente ser fieles al mensaje. Solamente nosotros debemos ser fieles al mensaje. ¿Por qué? Porque solo el mensaje es vida. Solo el mensaje salva. Solo el mensaje transforma. Solo el mensaje vivifica. Solo el mensaje da poder. Y vamos a leer segunda de Timoteo. Vamos a quedarnos en Timoteo un rato, en esta escuela de evangelismo. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Porque el mensaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo quiero enseñar, nos dice la palabra, comparta solo el evangelio aquí. Ah, pero si yo quiero redarguir, porque es que ese hermano me impresionó lo que hace, comparta solo el evangelio. Si usted desea corregir y usted siente esa justicia que le brota de fuerte para decirle a ese hermano que está mal en lo que está haciendo, comparta solo el evangelio. Si usted desea instruir en justicia, tenga cuidado, comparta solo el evangelio, porque nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, dice la palabra, ¿verdad? Nuestras justicias lejísimos de Dios. Nuestra justicia es nuestro concepto del bien y del mal por la caída. No entendemos la justicia de Dios. Entonces, comparta solo el evangelio. Y si desea que alguien sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ya usted sabe lo que tiene que hacer. No se lo voy a decir en esta porque entonces la hermana es muy repetitiva. Entonces, vamos a ir a el tema de hoy, pero me gusta mucho hacer un resumen porque siempre cuando compartimos las consecuencias de la separación lo vemos como muy cortito y no es que es corto, es que es un momento para aprovechar de reforzar, de recompartir, por así decirlo, el mensaje básico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo proclamar el evangelio? Porque hablamos arriba de que a veces tenemos 5 minutos, 3 minutos, entonces quería como cerrar esta parte. ¿Cómo puedo proclamar el evangelio si yo no tengo mucho tiempo? Lo primero es que no es que hay un método como tal. Primero, oramos por la guía del Espíritu Santo, todo en oración. Mis hermanos, yo esto no se los digo como, ay, algo que me aprendí, no. Todo, todo, todo en oración. La Biblia nos dice en Lucas 11:13, el Padre no niega al Espíritu Santo al que se lo pide. Así que usted tiene que ir con la seguridad de que cuando usted ora, el Espíritu Santo lo guía. Siempre manteniendo la oración en el campo. Entonces, debemos tener ordenado, si no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Ordenado estas 4 partes. Y se los compartí a los remanentes
el domingo. Número uno, todos los seres humanos fuimos creados por Dios para tener su espíritu dentro de nosotros y ser gobernados por él. Pero por causa de Satanás, la humanidad perdió el espíritu de Dios y quedó separado de Dios, sin poder restaurar su relación con él. Y esto es el pecado. Quedó gobernado por Satanás y de ahí comenzó su sufrimiento. 4 partes. Número 3, este pecado pasó a toda la humanidad y por lo tanto el ser humano trata de buscar y restaurar su relación con Dios y no la consigue. Por eso busca la religión, buenas obras, filosofía, ciencia. Como no lo encuentra y sufre, vive en guerras, en adicciones, en conflictos, problemas, tratando de resolver el problema, como decimos nosotros en Venezuela, buscando hacer una gracia, me salió una morisqueta. Viene lo contrario, vienen más y más desastres. Ahora, la última parte, Dios es el único que puede restaurar la relación con el hombre. Y por eso abrió un camino para encontrarnos con Él y envió a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado para salvarnos de la condición espiritual de pecado y muerte. Que hay una práctica hermosa que siempre nos decían a nosotros que hiciéramos. Y yo de verdad la agarraba con mucha pasión, pues yo soy muy intensa, si no se han dado cuenta. Yo soy muy intensa y al principio pensé que era algo malo, pero no, el Señor lo moldeó y me encanta ser intensa con el Evangelio, ¿no? No insistente, intensa. Entonces, yo tomaba esa práctica y los pastores nos decían, escríbanlo en servilleta, donde usted ve un papel, transcribe el camino de salvación. Y miren, yo no puedo pensar cuántas veces yo he hecho esto, ¿no? Y siempre recibo una gracia nueva y diferente. Entonces, lo podemos ordenar en dibujitos. Este es el hombre original junto con Dios, pero vino un problema que es el pecado, Romanos 3:23. El hombre quedó separado de Dios y cayó en todo esto que les acabo de decir. Entonces vino a ser gobernado por Satanás. Cuando tenemos 20 minutos, capaz podemos compartirlo de este modo, ¿verdad? Y como número 3 lo resumo para que no lo veamos tan, solo Dios puede resolver este problema. Solo Jesucristo puede restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué debemos darle a la persona? El evangelio de manera ordenada. Cuando tengo 5 minutos, damos el mensaje para que la persona acepte a Cristo, pero después de eso no debe terminar ahí. Nosotros debemos invitar a las personas a recibir el discipulado, ¿sí? Entonces, esto poniéndole un panorama muy, muy, muy sencillo de los 4 puntos que debemos siempre recordar al compartir el mensaje, ordenarlo una y otra vez. Y esta imagencita yo, si quieren, se las mando también para que ustedes escriban una servilleta en papel, si tiene una tablet, si lo hacen dibujo, siempre, mis hermanos, porque esto no es un mensaje de principiantes, se los he dicho muchas veces, es el fundamento de vida del creyente. ¿Ven? Entonces, ahora sí, lo he dicho 5 veces, pero ahora sí, vamos a entrar en el mensaje, en el segundo mensaje, que, como dice nuestro hermano Alberto, no se preocupe, es que es cortito. Esta mañana me causó mucha gracia escuchar eso. Entonces, las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos que entender que estas consecuencias del pecado, lo que generaron en el hombre, cuando se rompe el orden divino, el orden de Dios, de la creación que Dios ha establecido, viene la muerte. Por eso cuando decimos, si sacamos un pez del agua, se muere, cuando la tierra, perdón, las plantas salen de la tierra. Entonces, lo que generó el pecado fue una distorsión, un desequilibrio, un desorden dentro de la creación. Entonces, el pecado original es el problema fundamental de estar separados de Dios. Y este problema fue transmitido como una herencia a todos los seres humanos y comenzó desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios y dejaron entrar el pecado. En ese momento se quebró la relación con Dios. Nos hicimos enemigos de Dios. Y Satanás tomó el control de nuestra vida. Entonces, hay algo que debemos explicar porque las personas se preguntan mucho en el campo, ¿por qué yo estoy pasando por esta situación? Y nosotros tenemos que enseñarle a las personas que hay un ser espiritual que trajo y que sigue trayendo las maldiciones, ¿verdad? Y que intenta tropezar no solamente al incrédulo, sino al creyente, ¿verdad? Hay un ser espiritual que no vemos ante los ojos,
que trae toda clase de problemas espirituales. Y no las trajo solamente a la persona, sino a Adán y a Eva, a las familias, a las sociedades, a las culturas y al mundo entero. Porque la gente se pregunta, ay, entonces, ¿qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Quién es el culpable? ¿Será Dios que lo permite? Dios sabe por qué pasan todas las cosas. Eso es la voluntad de Dios, nos decimos los unos a los otros para consolarnos. Y no, hay que hablar de Satanás. Y en las iglesias se ha dejado de hablar de Satanás. No es para nosotros temerle, pero sí debemos conocerlo, porque ahora dice la palabra en primera de Pedro 5 del 7 al 8 que es nuestro adversario. Dejó de ser nuestro padre para ser nuestro adversario. O sea, tenemos un enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es el adversario de Dios. Eso significa la palabra, la etimología de Satanás. Y como nosotros conocemos, debemos explicarle al campo que es un ángel caído que fue corrompido por su maldad. No fue que Dios creó la maldad, sino que este ángel tomó la decisión de querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, por lo tanto, fue expulsado de la presencia de Dios, recordándole siempre a la gente que el Señor nos ha dado su palabra para que podamos, para revelarnos lo espiritual. Primero que lo conozcamos, ¿verdad? Pero también el mundo espiritual, para que sepamos quién es este ser espiritual. También destruyó la humanidad y busca destruir la creación de Dios, inclusive ahora, e impide que las personas crean en Dios bajo su sistema de engaño. ¿Con qué? El egocentrismo, el materialismo. A veces nosotros pensamos, no, no le voy a compartir los dos estados porque capaz es mucho. No, mi hermano, enséñenles a las personas que el día a día está lleno del sistema de Satanás. El egocentrismo, el materialismo, el éxito, la gente está buscando encaminar su vida a través de una respuesta física. Entonces, este ser espiritual que no se ve ante los ojos, obró para traer el pecado y destruir la humanidad. Entonces, vamos a leer la palabra nuevamente, que es vida. Cuando el hombre cayó en las manos de Satanás, tanto, no solo lo dice la Biblia, tanto él como la mujer y la tierra cayeron en maldición, porque la tierra que había sido creada para que el hombre la gobernara y la sojuzgara con la imagen y la semejanza de Dios, al perder la imagen y la semejanza de Dios, la tierra, cayó en maldición. Se corrompió el diseño original y esto es el inicio de todos los problemas que iniciaron en la familia. Iniciaron en la familia y bajaron a todos los seres humanos. Entonces vamos a leer la palabra. Génesis 3 del 16 a 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿cuál es el sufrimiento para la persona? Para las mujeres es el dolor y el sufrimiento físico y emocional, porque no solo nos habla un dolor, lo que antes representaba una bendición, un gozo, ahora se transformó en un dolor físico para las mujeres, un dolor hormonal para las mujeres y también un dolor emocional, porque todas las mujeres sienten el deseo, la responsabilidad sobre su familia de cuidarlos. Y esto es un instinto de dónde viene, de que el hombre quedó desnudo y no tiene con qué cubrirse. Y por lo tanto, una madre ve a los hijos también desprotegidos. Por ahí dicen, como chiste, ¿no? Los primeros 30 años de la adolescencia son los más difíciles, porque es un instinto que tienen. Entonces también nos habla la palabra de ese dolor por la familia, de ese dolor por los hijos, dolor por el marido, el deseo de enseñorearse, de dominar. Aquí empezó, mis hermanos, una oposición entre la familia, porque yo lo quiero dominar a él, pero él se enseñorea de mí. Entonces se rompió el orden divino del equipo que Dios había hecho al inicio. Varón y hembra los creó, dice, y los bendijo. ¿Y aquí qué pasó?
se quebró ese diseño. Entonces vino la oposición de la familia, vino la codependencia familiar del marido, vino la desigualdad. Esto no es parte del diseño de Dios. Estas son las consecuencias al estar separados de la vida. Y al hombre nos habla la palabra. Al hombre nos dice la Biblia también, que es un esfuerzo doloroso y un sufrimiento constante. Fíjense que en Génesis 1 y 2 es una bendición hablar del huerto del Edén, porque no existía esto para el hombre. Entonces ahora el hombre tiene una dificultad para subsistir y proveer. Ahora el hombre sobrevive. Y por eso nos dice la Biblia, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y hay una maldición en la tierra que es espinos y cardos. ¿Por qué? Porque la tierra ya no produce igual al hombre. ¿Pero por qué la tierra no produce igual? Porque el hombre no tiene el Espíritu de Dios. No tiene la vida para transmitirle la vida. Entonces le produce espinos y cardos y tiene que todos los días trabajar con dolor hasta que vuelva a la tierra. ¿Qué es hasta que vuelva a la tierra? Aquí se confirma que el pecado trajo la muerte física y espiritual, porque el Señor le dice en tiempo presente, pues polvo eres, sin el Espíritu de Dios quedaste siendo polvo. No eres vivificado, no eres un ser viviente, y al polvo volverás. Entonces, es importante que nosotros compartamos esto. ¿Por qué? Porque es el inicio del conflicto, del problema, de lo que nos preocupa el día a día. ¿Cómo vivimos nosotros esto hoy? El hombre vive en guerra constantemente. La humanidad vive en guerra contra sí mismo, por ese deseo de dominar, por ese sufrimiento, por esa búsqueda, por esa dificultad para subsistir, y vive gobernado por Satanás. Hoy todo el sistema está diseñado para que nosotros estemos cargados y trabajados. Eso está diseñado el sistema. Entonces el hombre cayó en una maldición. Desde ese entonces hasta ahora se sigue repitiendo y se sigue acrecentando. Y por eso es la época de los problemas mentales. Porque si nosotros nos detallamos a ver, sí, de verdad que este mundo es para volverse loco. La gente está tan ocupada en sus problemas que no puede mirar al lado, es una realidad. Hay problemas en la familia, hay problemas en la sociedad, hay tanto problema por todos lados donde uno se meta, ¿no? Y el ser humano trata es de, por eso el pastor Río habla mucho del fin de semana de 3 días, porque el fin de semana es como el escape de la gente. La gente busca un escape para todo esto, consciente o inconscientemente. Entonces el hombre cayó en la maldición de vivir separado de Dios y en consecuencia preso de Satanás, que trajo toda clase de sufrimiento. Este es el inicio de todos los problemas. La separación de Dios quebró la armonía de la creación, porque ¿qué empezó? La desobediencia a Dios. Ahí se quebró. Quedó separado de la vida. Vino oposición entre el hombre y la mujer. La tierra ya no produce de igual manera. El cuerpo vive en dolor y esfuerzo hasta llegar a la muerte. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque es la razón por la que el hombre necesita salvación. Todos necesitamos salvación. Es lo obvio, es lo necesario y lo absoluto de Cristo esto. Entonces, cuando nosotros compartimos esto, la gente lo sabe, la gente realmente es muy consciente y cuando uno comparte este mensaje, la gente dice, es verdad, es verdad. Ahora, ¿qué vamos a compartir? ¿Solamente el problema? No, no todo quedó perdido. Dios ha dado la solución, que es el Evangelio. Dios nos dio completamente la solución. El Evangelio es la buena noticia de que Dios en su amor por la humanidad envió a esta tierra al Salvador Jesús. Nosotros necesitábamos salvación, necesitábamos de un Salvador. Entonces Cristo proporcionó la salvación al morir por nuestros pecados, al vencer a Satanás y al volvernos a la vida. Entonces, es una nueva oportunidad dentro del mensaje para compartirle a la gente acerca de la aceptación. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, se restaura la relación con Dios, ¿verdad? Y vuelve el Espíritu Santo, el aliento de vida dentro de nosotros. ¿Y qué es esto? Que se deshace la maldición que nos condena a vivir separados de Dios en este sufrimiento, por la familia, por el trabajo, por el día a día. Entonces, debemos aceptar a Jesucristo como Salvador para que el Espíritu venga a vivir dentro de nosotros y ser libres de las maldiciones. Solo que debemos hacer para recibir salvación, confesarlo y creerlo. Y las personas, mi hermano, y esto pasa muchísimo dentro del campo,
La gente a veces, pero tan fácil, o sea, ya, si yo lo creo y lo acepto, ya se resuelven todos los problemas. Bueno, no, sí, no tengo que hacer nada, porque la gente está tan acostumbrada a trabajar, a conseguir las cosas por sí mismo, que no cree que Cristo, bueno, realmente me va a venir a dar todas las soluciones. Sí, entonces una vez en Cristo no hay condenación, se termina todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también debemos enfatizar en las personas? La vida de fe. ¿Por qué? Porque Dios desea vivir en comunión con el hombre, no en comunicación. Y a veces las personas se confunden con el mensaje. ¿Por qué? Porque quieren vivir en comunicación. Entonces, bueno, ya Cristo resolvió todo, entonces, yo quiero, necesito, no quiero vivir en comunión, no quiero conocer a Dios. Por eso la continuidad es muy importante y nosotros debemos siempre, siempre enfatizar que si bien Cristo ha restaurado la relación con Dios, la relación puede restaurar la relación con los demás y nuestro propósito de vida, nosotros necesitamos ser recreados. Necesitamos todos los días desechar lo anterior, porque en Cristo somos nuevas criaturas y Dios quiere hacer todo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que le comparto yo a la gente? Ahora que eres hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, sí, su Espíritu Santo viene a vivir en ti, pero desea enseñarte y guiarte a través de la vida en comunión. Así que siempre toda persona que ha recibido a Cristo debe tomar el tiempo de la palabra, la oración y esto es el culto. Porque esta vida nos enseña a conocer a Dios por medio del Espíritu que nos habita y va restaurando en el día a día el diseño original para el que fuimos creados por medio del entendimiento que Dios nos da al leer su palabra y al tomar el tiempo de la oración. Y al final de cada material ustedes van a ver una oración relacionada al mensaje. ¿Por qué? Porque el acompañamiento de los creyentes, por lo menos acá en Latinoamérica, yo siempre hablo por Latinoamérica, es lo que conozco, es que no sabemos orar. La gente quiere vivir en esa, no en esa comunión, sino en esa comunicación. Entonces quieren a Dios como un amuleto, porque eso es lo que han aprendido, aquí hay mucha idolatría. Quieren a Dios como un amuleto para yo tener mis propios planes, yo tener mi propia vida, pero que tú bendigas todo lo que yo hago. Entonces Él es como un bendecidor, nada más, en nuestro concepto. Entonces, lo que debemos transmitir siempre es la vida y el poder de Jesús, que desea sacarnos de esos problemas fundamentales, del problema fundamental, perdón, y de esos problemas consecuentes, de ese sistema de Satanás que nos mantiene una y otra vez cegados en nuestro entendimiento y cegado en planes y en direcciones que no tienen nada que ver con Dios, ¿sí? Y con el deseo de Dios. Entonces, mis hermanos, eh, vamos a orar para finalizar este tiempo aquí. Y espero que hayan podido recibir gracia. Cualquier duda, pregunta, consulta, creo que todos tienen mi WhatsApp. Y les pido por favor que no se retiren para el foro, sino que puedan también compartir con la iglesia la gracia que han recibido. Sí, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús, porque en amor, Señor. Tú has mostrado tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, has proporcionado al Salvador. Cristo murió por nosotros en la cruz y resucitó como evidencia de que es Dios, venciendo la muerte, venciendo el pecado y dándonos, Señor, el acceso nuevamente ante tu trono celestial. Gracias porque tu Espíritu Santo ahora vive dentro de nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía y nos conlleva, Señor, en esta vida hacia tu plan y hacia tu propósito. Que cada día podamos ser nutridos dentro de tus palabras para que en los lugares en donde estemos resplandezcamos el Evangelio, resplandezcamos la luz del Evangelio, Señor. Que tu reino se establezca en los lugares en donde estemos y que sea la guía de tu Espíritu Santo. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén